Me acompañes con Biblia abierta en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14. Vamos a considerar hoy el tema planes antes del Calvario. En algunas versiones aparece el título en capítulo 14, complot para prender a Jesús. Vamos a considerar en el día de hoy los primeros 9 versículos de Marcos ahí en el capítulo 14. Así que por favor, con Biblia abierta, dice la palabra del Señor lo siguiente. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Observa el verso 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo muy puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla porque ¿por qué la molestáis? Dice el Señor Jesucristo, buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía porque ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ello. Interesante relato que tenemos en el día de hoy en el Evangelio de Marcos, y vamos a considerar juntos el tema que tiene que ver con planes antes del Calvario. Hoy comenzamos el capítulo 14 y ya la trama gira en torno directamente hacia el Calvario. Hoy veremos cómo se orquestan las cosas rumbo al Calvario. Quiero citar a un comentarista que me gusta mucho llamado Warren Wiersbe. Él dice lo siguiente, abro comillas, mientras miles de peregrinos que venían para la Pascua se preparaban para la alegre fiesta, Jesús se preparaba para la prueba de su juicio y crucifixión. Así como afirmó su rostro para ir a Jerusalén, Lucas capítulo 9, verso 51, afirmó su corazón para hacer la voluntad del Padre. El siervo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, verso 8. Cierro comillas. Interesante comentario. Desde este punto en adelante en el Evangelio de Marcos se concentra directamente en los preparativos, muerte, traición, muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y al considerar hoy el tema planes antes del Calvario, quiero que veamos juntos cuáles son las intenciones que vemos en este pasaje previo al Calvario. Vamos a observar en primer lugar, aunque no hace mención directamente, quiero que veamos la conducción del Padre en versos 1. No va a aparecer la palabra Padre. Quiero leer el texto paralelo de Mateo, capítulo 26, versos 1 y 2, para retomar la idea de por qué digo la conducción del Padre en este punto. Jesús dice en Mateo capítulo 26, versos 1 y 2, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, ¿recuerdas el Sermón del Monte? Dijo a sus discípulos, esto el Señor, ahora hablando directamente a sus discípulos, instrucciones previas, dice el verso 2 de Mateo capítulo 26, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Ellos lo sabían, práctica cultural anual. Y agrega el Señor, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Si bien es cierto, no vemos la palabra del Padre en este texto, es evidente que el Señor Jesucristo en este punto está siguiendo la voluntad de su Padre. John MacArthur comenta lo siguiente, abro comillas, Dios el Padre estuvo claramente en acción como el director divino tras bastidores, organizando soberanamente todo lo que ocurriría al Hijo de acuerdo con su predeterminado plan de redención. Cierro comillas. Todo lo que está ocurriendo con el Hijo, como dice Pedro, es sin duda alguna el determinado consejo.
y anticipado conocimiento de Dios. Hechos capítulo 2, verso 23. De acuerdo a la profecía de Daniel, y es por eso que vemos acá en primer lugar cuáles son las intenciones que vemos en este pasaje previo al Calvario. En primer lugar, la conducción del Padre. Daniel profetizó lo siguiente en el capítulo 9, verso 26. Y después de las 62 semanas, dice Daniel, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Cuando estudiamos ese interesante pasaje de Daniel capítulo 9, llamado las 70 semanas de Daniel, sabemos que tras la orden de reconstrucción de los muros, tendrían que cumplirse 69 semanas, y desde el año en 483 que se da la orden hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, sabemos exactamente que se cumplen esas 49 semanas, esos 483 años, de tal forma que el Señor Jesucristo en esta fiesta, en esta ocasión, está cumpliendo literalmente lo que Dios ya había anunciado por medio del profeta Daniel. De tal forma que Jesús se mueve en el tiempo del Padre, de acuerdo a su calendario. Es por eso que encontramos que en varias ocasiones nuestro Señor Jesucristo afirmó lo siguiente: aún no ha llegado mi hora. Pero ahora sabemos que Jesús se está moviendo bajo la conducción del Padre, bajo los planes del Padre. Si lees conmigo Marcos capítulo 14, verso 1, verás el contexto histórico, lo que está ocurriendo. 2 días después era la Pascua. La Pascua era una celebración anual que se realizaba en el mes de Nisan, para nosotros entre marzo y abril, donde se recordaba a través de la Pascua la última noche en Egipto, cuando ellos comieron ese cordero y aplicaron la sangre a los dinteles de la puerta, y pasó el ángel de la muerte, y donde estaba la marca de la sangre, el ángel pasó de largo. Éxodo capítulo 12, verso 22 al 23. Una celebración especial que marcaba la independencia de la nación de Israel, un recordatorio del pasar del ángel de la muerte, la gran liberación que Dios había hecho con ellos. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura comenzaba al día siguiente de la Pascua y duraba aproximadamente una semana. En el calendario hebreo era entre el 15 y el 21 de Nisan, y representa en los panes sin levadura la rápida salida de Egipto. No se le dio tiempo a la nación de cocinar su pan, sino que lo tomaron especies de tortillas y lo llevaron para ser consumido durante la travesía, saliendo rápidamente de la esclavitud de Gosén en Egipto. Ellos llevaban consigo este pan preparado. Ahora es interesante que Deuteronomio capítulo 16, verso 3 dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 16, verso 3, cuando se vuelve a dar la ley a los soldados que entrarán a la tierra prometida, Moisés en ese gran discurso de Deuteronomio les recuerda lo siguiente. Deuteronomio 16, 3, no comerás con ella el pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura para pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Vemos acá entonces que el Señor se mueve bajo el calendario del Padre, los planes del Padre. Hemos de ver que esta es la última celebración del antiguo pacto. Esta será la última Pascua, la última celebración de los panes sin levaduras, porque dentro de 2 o 3 días sería entonces, caducaría el antiguo pacto para dar entrada al nuevo pacto mediante la sangre del Cordero y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La expresión 2 días indica que estamos a miércoles de esa última semana de Jesús en esta tierra. Todo se está moviendo en armonía de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Cuáles son las intenciones que vemos en este pasaje? En primer lugar, vemos cómo Dios está orquestando la conducción del Padre en la vida del Señor Jesucristo. El Señor Jesús, durante este tiempo en esta tierra, siempre se movió en la dirección del Padre. Algo interesante nos relata Marcos en su Evangelio.
Al mirar los versos 1 y 2, la segunda parte del versículo 1, vemos acá el complot de los religiosos. Vemos en primer lugar la conducción del Padre. Veamos ahora el complot de los religiosos. Observa conmigo lo que está ocurriendo. Dice el verso 1, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y ahora dice el texto, y buscaba a los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Vemos acá el complot de los religiosos. En primer lugar, ellos dicen y buscaban. Este verbo puede ser traducido como procurar, querer, requerir, buscar, demandar. Tiene una intención fuerte, una finalidad. Es posible que este complot se llevó a cabo en el patio de la casa del sacerdote Caifás. Ahora, ¿quiénes son los que están en esta reunión, en este complot? Dice el texto, los principales sacerdotes, principalmente eran los saduceos. Ahora, y los escribas, en su mayor parte los escribas eran fariseos, eran hombres expertos en todo lo que era la ley del Antiguo Testamento y las tradiciones rabínicas. Ahora, estos líderes, ¿quiénes son? Los sacerdotes, los escribas, dice que la intención de ellos era cómo prenderle, cómo cazar a Jesús, cómo anular a Jesús por engaño y matarle. Las intenciones son claras. Ellos lo vienen pensando, lo vienen elaborando de tiempo atrás. Quiero leer para ustedes lo que Juan en el capítulo 11, verso 47 al 53 nos dice. Juan capítulo 11, Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 47, para que veas que las intenciones de ellos, este complot viene pensándose, el sentir de ellos viene de tiempo atrás. Verso 47 dice, entonces los principales sacerdotes, estoy leyendo en Juan capítulo 11, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Básicamente ellos están pensando en que van a perder su popularismo, su posición. Entonces Caifás, dice el verso 49 de Juan capítulo 11, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ya él está sembrando la idea. Es mejor que uno muera, en este caso es Jesús. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era un sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esta es la interpretación de Juan de acuerdo a la intención de Caifás. Así que dice el verso 53, desde aquel día acordaron matarle. Y ahora están posiblemente en el patio de Caifás planeando esta intención que viene en ese sentir elaborándose. Ahora, ¿quiénes son los que tienen estas macabras intenciones? Son, escúchame bien, los líderes religiosos de la nación de Israel, aquellos que velaban por la salud espiritual de la nación, los que ministraban, sacerdotes en el templo y los que ministraban en las sinagogas enseñando las escrituras. Pensando en esto, qué fácil es escudar malas intenciones con un manto de espiritualidad, con un barniz de espiritualidad, ¿no te parece? Esa es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo llamó a ese grupo, lo vemos en Mateo capítulo 23, vez tras vez, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Ellos debían velar por la salud y el bienestar espiritual y haber visto que Jesucristo, sus señales, su obra, sus instrucciones, sus milagros evidenciaban que Él era el Mesías. Observa lo que dice el verso 2. Vemos acá el complot de los religiosos. Ya hemos visto la conducción del Padre. Jesús se mueve en el horario, en la agenda del Padre. Vemos acá el complot de los religiosos. Mira el verso 2, lo que dice, y es interesante. Marcos capítulo 14, verso 2. Y decían, no durante la fiesta, ellos están pensando cómo cazar al Señor, cómo prenderle por engaño, matarle. Esas son sus intenciones, pero ellos dicen, verso 2,
no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. ¿Por qué? Porque en esa fecha hay una gran población flotante. Los hebreos son devotos, ellos quieren adorar, aman a su Dios. Lo único que estaban ciegos y no se daban cuenta que esa sería la última Pascua en celebración. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Esta es la conclusión de ellos. No durante la celebración, pero fue precisamente cuando ellos lo hicieron. No sé si te das cuenta, planean no buscar la forma, pero no en ese momento porque hay mucha gente, sería una agitación de masas muy importante. ¿Por qué no fue antes cuando intentaron varias veces hacerlo en el pasado? Sencillamente porque no era el tiempo de Dios. Ellos dijeron, no lo vamos a hacer ahora, pero Dios los condujo a hacerlo en ese momento. Es por eso que Proverbios, capítulo 19, verso 21, dice lo siguiente. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, dice Proverbios 19, 21, mas el consejo de Jehová permanecerá. En otras palabras, el hombre decide o dice, pero finalmente es Dios quien orquesta todas las cosas. ¿Qué hemos visto? En primer lugar, la conducción del Padre. En segundo lugar, el complot de los religiosos. Quiero que observes ahora una historia que inserta Marcos en este relato y que le he denominado la consagración de una mujer. Y intencionalmente Marcos va a insertar este relato, aunque cronológicamente no es correcto. Esto ocurrió 7 días antes o una semana antes. La consagración de una mujer. Observe el cuadro de amistad que vemos acá. Para contrastar la antipatía, el complot, la maldad de los líderes religiosos, Marcos nos contrasta que así Jesús tenía un círculo de amigos. Y observa el cuadro de amistad, versículo 3. ¿Cómo comienza el verso 3? Con un pero. Un pero es un contraste en la narrativa. Pero estando él en Betania, Marcos nos presenta un contraste entre los planes de los enemigos y los amigos de Jesús. Este evento tuvo lugar 6 días antes de la Pascua, es decir, antes de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Aunque no tiene una conexión cronológica, sí tiene una conexión lógica, los preparativos para la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero estando él en Betania, en casa observa de Simón, el leproso. Es evidente que en este hombre Dios operó un milagro de sanidad, ya que la lepra era una enfermedad que socialmente lo separaba y que era una enfermedad que no tenía cura. Pero aquí vemos a Simón que es el anfitrión, ya que el texto dice que estaban sentados a la mesa. Un leproso no podía socializar. Aquí vemos que es un anfitrión. Vemos el gran milagro en la vida de esta persona y vemos acá un cuadro de amistad. No es cronológicamente en el momento de la confrontación con los líderes o el plan de estos personajes religiosos, pero Marcos lo presenta para contrastar. Mientras algunos rechazan, hay otros que sí reconocen y adoran. ¿Por qué? Porque vemos un cuadro de amistad y al mirar el versículo 3 vemos un cuadro de adoración. En esa celebración, sentados a la mesa, estando en Betania, dice el texto que vino una mujer. Ni el Evangelio de Mateo ni el Evangelio de Marcos mencionan su nombre. Pero Juan, capítulo 11, verso 2, dice lo siguiente. María, le llama María, cuyo hermano Lázaro está enfermo, fue la que ungió al Señor conforme le enjuagó los pies con sus cabellos. Juan capítulo 11, versículo 2, sí nos da el nombre de quién es esta mujer. Se llama María, hermana de Lázaro. Warren Wiersbe dice lo siguiente acerca de María. Él dice, en el relato de los evangelios se halla a María que se menciona 3 veces. Cada vez que se hace mención de ella, siempre está a los pies de Jesús. No debemos confundir a este cuadro, este ungimiento,
con lo que narra Lucas en el capítulo 7, verso 36 al 40, porque el anfitrión en ese momento es un fariseo llamado Simón, y la mujer que viene a los pies del Señor es una mujer pecadora, a la cual Dios le ha perdonado su pecado de prostitución. Vemos acá entonces que no solamente vemos un cuadro de amistad, sino que vemos un cuadro de adoración. Vino una mujer, sabemos que es María, ¿qué hace? Con un vaso de alabastro, dice el texto, con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Mira qué interesante, un vaso de alabastro. El vaso de alabastro era tallado en marfil egipcio, con una toma muy delicada, con una tapa muy delicada y especial, que ese contenido podía verterse solamente en pequeñas gotitas. Era extremadamente caro, tallado en marfil egipcio. Ahora, el contenido de ese vaso de alabastro dice que era de perfume de nardo. El nardo era una planta extraída originalmente de la India septentrional. Debía importarse y recorrer la enorme distancia para llegar a Israel. Eso hacía que este perfume de esta planta de la India era tremendamente costoso. El texto dice que ese perfume de nardo era puro y de mucho precio. Esto significa que este perfume o este aceite aromático no estaba diluido o mezclado con nada. Hoy en día uno compra un buen perfume muy aromático, muy precioso en aroma, pero al poquito tiempo se va porque tiene gran cantidad de alcohol. No vemos esto acá, sino que era un perfume costoso, carísimo. Ahora, ¿qué hace esta mujer con este perfume? ¿Qué hace esta mujer con este vaso de alabastro? Lejos de utilizarlo gota a gota, como estaba diseñado y tallado originalmente, el texto dice para aumentar aún su valor. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Esta acción aumenta su valor y también su significado, ya que María dedicó al Señor una ofrenda que era muy costosa. Juan en su evangelio, en el capítulo 12, verso 3, agrega lo siguiente: la casa se llenó del olor del perfume. Ella vino en adoración, dispuesta a entregar su ofrenda, dio lo mejor, y ese perfume también afectó a los que estaban presentes. Siempre hay una fragancia espiritual en el lugar o en la casa donde se ama y se adora a Jesús. Observa conmigo, hemos visto el cuadro de amistad, hemos visto el cuadro de adoración. Observa ahora el cuadro de antipatía, mejor dicho. El cuadro de antipatía. Toda acción de adoración costosa siempre genera en otros antipatía. Observa el verso 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Les molestó el sacrificio, les molestó esta ofrenda, en su mente el desperdicio, sin entender lo que está ocurriendo, la actitud de adoración, el momento en que es entregada esta ofrenda. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, porque cada uno tiene su propia opinión, su propia percepción. Juzgamos y miramos las cosas de acuerdo a nuestros propios valores sin entender el cuadro completo. ¿Para qué se ha hecho este desprecio de perfume? Sin duda alguna, toda acción, por más sincera que sea, produce reacción en otros. Este es el caso y la reacción fue negativa. Es interesante que el evangelista Juan nos dice quién fue el primero que elevó el comentario. Fue Judas. Y en verso 6 del capítulo 12 de Juan dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas dice: ¿por qué no damos este dinero a los pobres? Pero no es esa la intención, sino que es porque vio que era un desperdicio y tuvo la oportunidad de sacar más provecho. Si leemos en Marcos, en el capítulo 14, verso 5, vemos que porque alguien comentó o se comentaba, sabemos que fue Judas, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haber dado a los pobres, y murmuraban:
contra ella. ¡Qué desperdicio! ¿Cómo se le ocurre desperdiciar tanto dinero? Recordemos que un denario equivalía al sueldo básico de un obrero en aquel tiempo. Por lo tanto, 30 denarios era bastante dinero. La mujer quiso dar, escúchame bien, lo mejor al Señor. Debe ser nuestra mentalidad, dar la excelencia al Señor porque Él es el Señor y lo merece. Por lo general, cuando queremos hacer algo para el Señor, no justificamos, el Señor sabe, el Señor conoce. Al Señor hay que darle siempre lo mejor. ¿Qué estás dando al Señor tú realmente? ¿Estás dando lo mejor de ti? ¿Lo mejor de tu tiempo? ¿Lo mejor de tus recursos? ¿O solamente le estás dando lo que no necesitas y las sobras? A Dios, escúcheme bien, no lo podemos engañar. Esta ofrenda fue una ofrenda generosa. Mientras estudiaba, recordaba lo que años atrás escuchaba de un predicador famoso con un programa radial por muchos años. Y él contaba que en una ocasión él fue a visitar una iglesia. Y en esa iglesia había una persona que le conocía. Como todo predicador invitado a una iglesia, siempre la iglesia estuvo de conferencia durante ese fin de semana, viajó hasta ese lugar. El amigo también estuvo ahí escuchando las conferencias y al despedirse del amigo le dijo, mira hermano, he puesto yo un sobre con tanta cantidad para ti, como ofrenda de amor. Le agradeció, pero este hermano lo puso en la bolsa de las ofrendas, pero decía ahí para el predicador ofrenda especial. Lo interesante que cuenta este predicador es que los hermanos de la iglesia, los líderes, cuando se acercaron y le dieron una ofrenda a este hermano, el valor de la ofrenda de la iglesia a este hermano era más baja que la ofrenda que el hermano le había dicho que le había puesto en la bolsa. Ahora, el punto es, ¿quién mintió? ¿Quién se quedó con el dinero? Queridos, tal vez debemos cuidar nuestra motivación, pero cuando damos al Señor, debe ser siempre lo mejor. Observa conmigo, hemos visto la conducción del Padre. Jesús se mueve en esa dirección, bajo el tiempo, la agenda de Dios. Vemos el complot de los líderes religiosos, planean hacer algo, lo vienen haciendo con tiempo. Ellos dicen en la Pascua no, pero fue precisamente en ese tiempo porque Dios está orquestando las cosas. Vemos un cuadro de contraste, la congregación, vemos acá la consagración de una mujer. Vemos un cuadro de amistad, vemos un cuadro de adoración, vemos un cuadro de antipatía, observa un cuadro de aclaración. ¿Qué va a decir el Señor? La mujer presenta lo mejor y los demás, el auditorio, trajo reacciones y la mayoría están comentando, murmurando, qué desprecio, etc. Observa el verso 9. El cuadro de aclaración. ¿Qué dice el Señor? Vemos acá en primer lugar que el Señor hace una aceptación. Verso 6. Pero Jesús dijo, dejadla. Paren ya, porque ¿por qué la molestáis? Jesús corrige los comentarios, los que rechazan la acción de la mujer. Buena obra, dice el Señor, me ha hecho. Es algo personal. El comportamiento de la mujer constituye un hermoso acto de bondad, un hermoso acto de adoración, y es lo que Jesús ve en ella. Nosotros vemos acciones sin motivaciones. Dios ve primero las motivaciones antes que la acción. Y el Señor corrige eso y dice, esa es una ofrenda que yo acepto. Veamos ahora una amonestación, el verso 7. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien. Le llamo yo acá, que el Señor hace una afirmación, por así decir, social. Siempre habrá personas en necesidad, siempre habrán ricos y siempre habrán pobres, no porque no haya justicia, o mejor dicho, no es porque no haya equidad, es porque siempre existirá la codicia y el abuso de algunas personas por sobre otros. Veamos la amonestación del Señor. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien. Y cuando queráis les podréis hacer bien, dice el Señor. ¿Por qué afirma esto? Porque siempre habría lugar, oportunidad para hacerlo. La ley estipuló que ellos debían no cerrar las manos y el corazón frente a aquella persona que tenía necesidad. Leo para ustedes Deuteronomio capítulo 15, verso 11.
porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Jesús está reconociendo esta realidad social y Jesús está reconociendo que siempre va a haber oportunidad para ayudarlo. Pero observa lo que dice el versículo 7. Pero, un contraste, a mí no siempre me tendréis. En cierta forma, Jesús está diciendo que lo que ella está haciendo con él, ese acto de adoración, ese acto de entrega, esa ofrenda de amor, era lo que todos debían haber hecho frente a Jesús. Jesús está anticipando su muerte y tendría poco tiempo para estar a los pies del Maestro. Y recuerda que lo que Dios busca en el hombre, Juan 4:23, es adoradores. Ellos, en vez de perder el tiempo, Jesús ya está anunciando que le queda poco tiempo, que va a morir. En vez de perder el tiempo criticando a esta mujer porque ha hecho esa ofrenda y está a los pies del Señor, ellos deberían haber aprovechado el poco tiempo del ministerio terrenal que le quedaba a Jesús para estar a los pies de adoración. Pero ellos han perdido de vista el cuadro completo. Veamos en verso 8 una anticipación. Esta ha hecho, dice Jesús, lo que podía, es decir, hizo un sacrificio de amor y tenía la capacidad para hacerlo, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. María no puede hacer nada para evitar lo que va a ocurrir. No puede impedir, ningún hombre podía impedir lo que iba a ocurrir. Jesús ha fijado su rostro hacia el Calvario. Nada lo va a impedir porque Jesús se mueve bajo la conducción del Padre. Se ha anticipado esta mujer para ungir mi cuerpo para la sepultura. María no puede hacer nada para evitar lo que va a ocurrir. Tiene algo de entendimiento, pero mostró su amor, su adoración y su agradecimiento a Jesús por lo que Él haría en la cruz por ella. En otra ocasión Jesús dijo acerca de ella, escucha, pero solo una cosa era necesaria. Estoy leyendo Lucas capítulo 10, verso 42. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál fue la buena parte? Estar a los pies del Señor. ¿Cuánto nos hace falta imitar este ejemplo de adoración, de aprender a estar en la presencia a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Miremos el último versículo. Hemos visto acá en este cuadro de aclaración, vemos una aceptación, vemos una amonestación, vemos una anticipación. Observa en verso 9 una afirmación. ¿Cuál es la afirmación? De cierto os digo, amén, dice el Señor, así es. Declaración jurada. Jesús está afirmando algo. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio. ¿Qué evangelio? Aquí encuentro algo importante. Siempre se debe predicar el evangelio. Y el evangelio consiste en la obra consumada de Cristo Jesús. Y Jesús agrega, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Han transcurrido más de 2000 años y hoy recordamos esta acción, los planes antes del Calvario, la conducción del Padre, el complot de los líderes religiosos, la consagración de una mujer. María debe ser nuestra actitud cada vez que celebramos. El ejemplo de María debe ser nuestra actitud de esta mujer cada vez que celebramos la presencia del Señor. Humillarnos y postrarnos delante de la presencia del Señor, trayendo siempre lo mejor a los pies del Señor. Qué interesante lección, qué interesante cuadro. Para reflexionar, María, por su ejemplo, el sector de Betania y el acto de adoración de ella, su ofrenda de excelencia al Señor, será recordada hasta el día de hoy como un desafío y una bendición para nosotros. Judas será recordado por su egoísmo, su intención, su traición. Para nosotros nunca será una bendición. De hecho, creo que ningún creyente jamás daría el nombre a su hijo varón llamándole Judas. María
bendición. Un recuerdo de ella de bendición. Judas, un recuerdo de malas intenciones, de traición. Ahora, tú y yo, cuando ya no estemos, ¿por qué cosas seremos recordados cuando ya no estemos? ¿Eres una persona que trae bendición a otros? ¿O siempre levantas sospecha? ¿O eres una persona que siempre produce tropiezo? Que el Señor añada su bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy y cada uno de nosotros tome lo mejor. Preparativos, planes antes del Calvario, la conducción del Padre, el complot de los religiosos, pero la consagración de una mujer que es un ejemplo de excelencia. Aprendamos a dar al Señor siempre lo mejor y que podamos ser de bendición a otras personas. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por este lindo relato del Evangelio de Marcos, donde aprendemos, Señor, de esta mujer, de María, Señor, este ejemplo de entrega, de adoración. Y ver también que detrás de todo lo que está ocurriendo es el control soberano de tu persona, oh Padre Celestial. Te damos gracias por tu Hijo, por esa obra consumada. Y te pido, buen Dios, que cada vez que nos reunamos a celebrar tu presencia, y a la persona que es cabeza de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, siempre le demos lo mejor para su gloria. Oramos dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.